Buenos días, amados hermanos, buenos días, amigos que amablemente visitan la iglesia, todos sean bienvenidos. Vamos ahora a estudiar la palabra de Dios, vamos a abrir nuestros corazones, vamos a estar atentos al mensaje de esta mañana. La lección que vamos a considerar se titula Una nueva oportunidad de vida. Y quisiera que me acompañaran allá al Evangelio de Juan en el capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice así la lectura: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Verso 3: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, el Señor Jesús tenía enemigos que le acechaban constantemente. Y estos enemigos, muchos de ellos, eran precisamente los líderes religiosos del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos. Enemigos que cuando venían a él y le hacían una pregunta, no era porque querían aprender. Aquí está el Señor Jesús enseñando a las personas, pero ellos vienen, preguntan, pero no tienen interés de ser enseñados por Jesús. Cuando ellos hacían una pregunta, era porque querían encontrar algo en su contra para poder acusarle, para poder destruirle, para poder hacerle un mal. Ellos querían hallar algún error, alguna falta, alguna contradicción, algo que pudieran utilizar en su contra. Ese era el propósito de estos hombres al venir a Jesús. Y ahora están frente a él y están con una mujer que verdaderamente, como dice aquí, fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y ahora esperaban ellos que al confrontar al Señor Jesús con esta situación, con estas preguntas que le están haciendo, pudieran encontrar en él alguna falla, pudieran encontrar algo para poder arrestarlo, para poder matarlo. Era el objetivo principal. Querían deshacerse de Jesús. Entonces veían en la mujer una oportunidad para hallar alguna prueba en su contra. Y note cómo vienen ellos al Señor y les dicen, ¿verdad? En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres como esta, adúltera. Pero tú, Señor, tú, Maestro, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Dinos, enséñanos, instrúyenos. Así, con esa actitud vinieron al Señor Jesucristo. Esta pregunta, hermanos, lógicamente es una trampa. Esta pregunta es algo que ellos habían planeado y premeditado. Vamos a ver qué dice Jesús. Por un lado, si Él dice, déjenla, ellos vienen listos para apedrearla. Pero si el Señor dice, déjenla, no le hagan nada, no la maten, no le causen daño. ¿Cuál hubiera sido la reacción de estos hombres? ¿Qué hubieran pensado estos fariseos, estos doctores de la ley? Inmediatamente, hermanos, le iban a acusar de violar la ley de Dios, de violar la ley de Moisés. Inmediatamente lo iban a hacer. Por otro lado, si Jesús decía, bueno, mátenla, arrojen las piedras contra ella, merece morir, también podían acusarle de usurpador. ¿Quién era Jesús para dar esa instrucción o para dar esa orden, verdad, en ese momento? El gobierno romano en aquel tiempo, quien era
el imperio que dominaba aún sobre los judíos. Solo permitía que el consejo del Sanedrín iniciara la pena de muerte. Inclusive para los romanos el adulterio no era una causa de muerte. Y los únicos cuando había una causa de muerte entre los judíos era el Sanedrín, los que tenían la autoridad para discutirla y para autorizarla. Si Jesús condenaba a la mujer adúltera, inmediatamente le iban a acusar de usurpar la autoridad de los gobernantes judíos. Sí. Y por consecuencia también podían acusarle ante las autoridades romanas de reclamar una autoridad que Roma no le había dado, al decir mátenla, apedréenla. Así que de alguna manera querían ponerle entre la espada y la pared. Fuera una cosa, fuera la otra, cualquiera de las dos posibilidades que ellos tenían en mente que Jesús iba a decir, tenían motivos para acusarle. Por otro lado, también podían usar esto, ¿verdad? Si Jesús dice mátenla, apedréenla, para desprestigiarle ante el pueblo. Podían acusarle de ser hipócrita ante las personas, porque de alguna manera Jesús, ¿verdad?, comía con los pecadores y también de eso se le acusaba. Y ahora llevan a una mujer pecadora y dice mátenla. Sí. Ellos tenían muchas, como decimos, armas bajo la manga para tratar de destruir a Jesús. ¿Cómo escapó el Señor de la trampa? Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo. Al decir esto, hermanos, Jesús no contradijo la ley, porque es verdad, la ley decía eso. Pero no solamente era la mujer, la ley decía que a los dos. La mujer fue sorprendida en adulterio, ¿con quién? Con un hombre. ¿Y dónde está el hombre? No está ahí. Nada más llevaron a la mujer. Pero la ley decía que a los dos tenían que matarlos. A los dos. Y cuando dijo Jesús, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, hermanos, el Señor no contradijo la ley de Moisés. Por el contrario, estaba de acuerdo en que se cumpliese. Sin embargo, para ser ejecutores de ella, primeramente tenían que estar exentos de todo pecado que mereciera el mismo castigo. Sí. Tenían que estar exentos. Mátenla, pero el que esté libre de pecado, sea el primero en tirar la piedra. Fue lo que dijo el Señor. Por otro lado, hermanos, Jesús no condenó a la mujer, no la trató severamente como ellos la traían, como una basura, como un despojo. No la trató así el Señor. Más bien fue misericordioso con ella y fue consecuente con su predicación y su enseñanza. Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa mujer era una oveja perdida, extraviada. Y el Señor vino a salvarla. Sí. Fue consecuente con lo que siempre había enseñado. Jesús, hermanos, podemos decir, demostró ser obediente a la ley de Dios, pero también demostró amar a los pecadores. Y cuando leemos, hermanos, lo que aquí dice la Escritura, en esta ocasión, esta historia hermosa, podemos nosotros también aprender cosas importantes para nuestro beneficio, para nuestra enseñanza. Una cosa que nos queda claro aquí en esta Escritura es que el Señor aborrece la hipocresía. Si es algo que el Señor, hermanos, no tolera, no soporta, es precisamente la hipocresía de las personas. Volvamos otra vez al verso 7 y 8. Dice, y como insistieran en preguntarle una y otra vez, el Señor estaba escribiendo en la tierra, en el suelo, y los oía. Y ellos insistían en que Él hablara y dijera algo.
Y como insistían tanto, les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, tranquilamente, esperando a ver cuál iba a ser la reacción de estos hombres. Hermanos, el Señor aborrece toda clase de pecado, todo. Pero particularmente hablando, hay algo que podemos notar en la Escritura y podemos notar en los Evangelios, que al Señor le desagrada en gran manera. Y eso es precisamente la actitud de hipocresía que muchas personas pueden llegar a tener, como era el caso de estos hombres, escribas y fariseos. La hipocresía, hermanos, era algo que le irritaba en gran manera al Señor Jesús. ¿Cómo eran los acusadores de esta mujer? Bueno, eran precisamente así. Podemos decir que eran como sepulcros blanqueados. El Señor Jesucristo en otra ocasión, ahí en Mateo 23, habla de esta clase de personas, los escribas, los fariseos, y les dice en el verso 27, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Les llama el Señor, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, bellos, limpios, puros, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Eso es, hermanos, lo que el que escudriña los corazones podía ver en estos hombres. Esto es, hermanos, lo que el Señor Jesús, siendo omnisciente, conociendo todo, las intenciones del corazón, los pensamientos, todo lo que hay dentro de nosotros, podía ver en estos escribas y fariseos. Y ahí están con aquella mujer adúltera frente al Señor Jesús, esperando una respuesta para proceder en acusarle. Pero no se esperaban esta respuesta del Señor. El que esté libre de pecado. ¿Estaban ellos libres de pecado? No. Ellos estaban llenos de hipocresía. Dice aquí: y de toda iniquidad. Toda clase de cosas malas había en el corazón de estos hombres. Aparentaban ser muy religiosos, muy piadosos, muy generosos, muy devotos a Dios, muy conocedores de la Escritura, sí, por fuera nada más. Como los sepulcros ahí en el cementerio, en el panteón, muy hermosos, muy decorados, muy bonitos, dice el Señor, pero adentro están llenos de inmundicia, de huesos de muerto. Dice: así son ustedes, llenos de iniquidad. Y es que, hermanos, a ellos en realidad no les interesaba la ley de Dios, porque ellos mismos, hermanos, la violaban, porque ellos mismos eran desobedientes a la ley del Señor. No les interesaba. A ellos no les preocupaba el pecado. Estaban llenos de iniquidad. Mucho menos, hermanos, les preocupaba la mujer. La mujer era como una pieza de ajedrez nada más que estaban moviendo para obtener un beneficio en cuanto a encontrar alguna acusación contra Jesús. La mujer no les preocupaba en lo más mínimo. Ellos querían, hermanos, simplemente hacer que Jesús pareciera un pecador. Cuando el Señor dijo, hermanos, el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, el Señor les hizo ver lo que en realidad eran. El Señor les hizo ver lo que había dentro de ellos. El Señor les hizo recordar su pasado. El Señor les hizo recordar sus acciones, sus pensamientos, sus deseos, todo lo malo, lo pecaminoso que había en el corazón de ellos. El Señor les abrió los ojos. El que esté libre de pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús les hizo ver que eran culpables de pecados tan malos o peores tal vez que el pecado de esta mujer adúltera. Sí. Nada más al decir el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra, les hizo ver esto. Ellos estaban siendo hipócritas. Hipócritas al querer condenar a una mujer cuando ellos habían hecho cosas que merecían el mismo castigo. Muy santos ellos, muy justos, muy rectos, muy cuidadosos de la ley de Dios, y ellos habían actuado de manera semejante que la mujer adúltera. Sí, así eran ellos, hipócritas. Dice el versículo 9, note usted: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al menos, hermanos, tuvieron la suficiente decencia para reconocer que no eran dignos de arrojar las piedras contra aquella mujer. La cuestión es, hermanos, ¿cómo es posible que ellos, con piedra en mano, listos para lapidar a aquella mujer, fueran culpables de pecados similares? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se atreven? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué facultad? ¿Con qué derecho se sentían dignos para hacer aquel juicio contra esta mujer? ¿Por qué actuaban, hermanos, como si fuesen perfectos? Como si ellos fueran los guardianes de la moralidad. Como si tuvieran todo el derecho del mundo, el derecho de Dios a condenar y a castigar. ¿Por qué actuaban así? Otra vez, porque estaban llenos de hipocresía. Porque aunque conocían las Escrituras, hermanos, en realidad no la guardaban. En realidad, hermanos, eran hipócritas. Por eso al Señor les irritaba tanto. Al Señor le molestaba tanto la presencia, las palabras, la actitud de estos hombres. Como decía, todo pecado es malo y todo pecado lleva a la condenación a una persona. Pero si algo vemos en la Escritura que de alguna manera molestaba grandemente a Jesús, era precisamente esta actitud que tenían estos hombres. ¿Qué debemos aprender nosotros? Debemos aprender que Jesús hoy en día sigue aborreciendo esa misma actitud. No crean que hoy es diferente. Dios aborrece esa tendencia a ver los pecados en los demás sin fijarnos, sin darnos cuenta en las cosas que nosotros también hemos hecho. El ver simplemente, como dijo Jesús, la viga, la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en nuestro propio ojo. Eso es algo que el Señor condena. Cuando escribe el apóstol Pablo a los Romanos, dice ahí en el capítulo 2, versículo 21, hablando del pueblo judío, dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Así eran muchos de los judíos. Así eran muchos de estos maestros de la ley, de estos escribas. Dice: tú que dices que no se ha de adulterar. Y ahí van con aquella mujer, sí, adúltera. Y ellos dicen: es que no se debe de adulterar y merece la muerte. Y dice: ¿y tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras?
Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta actitud, hermanos, hasta la fecha, el Señor la aborrece. Sí, el Señor la aborrece. ¿Cómo es posible, verdad, condenar algo cuando nosotros mismos somos culpables de cosas similares? Eso es hipocresía. Hermanos, cuando estemos tentados a juzgar a otros con dureza, con severidad, como estos hombres con aquella mujer. Cuando estemos listos para lanzar las piedras, nos sintamos irritados, indignados, con deseos de destruir, de lastimar. Hermanos, recordemos las palabras del Señor Jesucristo. Recordemos esta escena. Recordemos a estos hombres y a esta mujer. Preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos? ¿No estaremos siendo culpables de pecados similares a los de tal persona? ¿No estaremos siendo injustos en nuestro trato con él, en nuestro trato con ella? ¿No estaremos actuando como si nosotros nunca hubiéramos pecado? ¿Como si fuéramos perfectos? ¿No estaremos tal vez actuando así de esa manera? ¿Realmente nos estamos preocupando por la persona que ha pecado? ¿O solamente queremos y deseamos que se le aplique todo el peso de la ley? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentir en situaciones así? ¿Demostramos compasión, deseos de ayudar o disfrutamos la caída de tal persona? ¿Nuestra actitud es semejante a la de Cristo o nuestra actitud es semejante a la de los escribas y fariseos? Son cosas, hermanos, para meditar, para nuestra enseñanza. Si realmente somos cristianos, como dijo el apóstol Pablo, debe de haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cuando no somos sinceros, cuando hay hipocresía en nosotros, de alguna manera, hermanos, imitamos el proceder de estos hombres. Aparentemente muy justos, aparentemente muy perfectos, pero en realidad, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no hay justo ni aun uno. Con eso no estoy diciendo que debemos tolerar y solapar el pecado, no. Nada más tener cuidado con nuestra actitud, tener una actitud correcta a la hora de juzgar y recordar, hermanos, que todos de alguna manera a veces fallamos y caemos y que nuestro propósito debe de ser ayudar a restaurar y no a destruir. Pero ¿qué más, hermanos, podemos aprender en esta historia? Que el Señor puede perdonar pecados. El Señor puede hacerlo. Volviendo otra vez allá a Juan 8, dice el verso 9. Pero ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Palabras, hermanos, sin lugar a dudas, de aliento, de consuelo. Palabras que debieron de haber significado mucho en el corazón de aquella mujer.
Ella ahora había quedado sola con Jesús. Aquellos enemigos que procuraban su muerte ya no estaban, se fueron. Los que habían venido acusando a esta mujer, ahora ellos habían sido los acusados. Y por sus propias conciencias, se fueron, uno a uno. Y quedó ahí aquella mujer sola con el Señor. Y quisiera hacer énfasis en estas palabras de Jesús. ¿Dónde están los que te acusaban?, dice Él. ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Entonces Jesús dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. ¿Qué quiso decir el Señor Jesús, hermanos, cuando dijo, ni yo te condeno? ¿Cuál era la idea de esto? Bueno, yo creo que en primer lugar Jesús no iba a hacer que la mujer muriera. Jesús, hermanos, no iba a ser quien pronunciara la sentencia judicial contra ella, como fue el caso de los fariseos. Ni yo te condeno, no vas a morir apedreada. Yo no voy a ser quien dé la orden. Sin embargo, sus palabras pueden significar mucho más que esto, mucho más que el lanzar piedras contra ella. Jesús, hermanos, era el único que no tenía pecado, en un sentido absoluto. Él les dijo, el que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra contra ella. Si había alguien, si había una persona ahí presente, que en un sentido absoluto jamás había pecado, ese era Jesús. Era Jesús. Él era el único con el derecho de condenar y aplicar la pena de muerte a esta mujer. Pero Jesús no lo hizo. En lugar de ellos, podemos decir, el Señor Jesús eligió perdonarla. El único que tenía la facultad para condenar o para perdonar era Jesús. Y Él eligió perdonar. Prefirió perdonar. El Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en la tierra, muchas veces lo hizo. Él era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Tenía toda la autoridad, toda la potestad para perdonar pecados, aún como el de esta mujer. Él era Dios. Y por eso también se escandalizaban porque Él perdonaba pecados y decían, ¿cómo es posible que lo haga si solamente Dios puede perdonar pecados? Bueno, es que Jesús era Dios y es Dios. Es Dios. Esta mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio era sin duda una mujer pecadora. Pero ahora ya no había pecado que la condenara. Dijo el Señor, ni yo te condeno. Ya no había. Ella había estado perdida, pero ahora había sido hallada. Jesús la halló. Jesús la perdonó. Y esta, hermanos, sin lugar a dudas, es una historia que nos llena a nosotros también de consuelo y de esperanza. La buena noticia para las personas que como ella tal vez hemos pecado de alguna forma, es que hay alguien a quien le importamos. Es que hay alguien quien nos ama sinceramente. Es que hay alguien que está dispuesto a perdonarnos también. Y ese es Jesús. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué pecado somos culpables? Esta mujer era culpable de adulterio. Lo era. Cada quien sabe. Solamente usted y Dios sabrán de qué pecados son culpables. Cada uno en lo particular. Lo cierto es que todos hemos pecado alguna vez.
Pero si Jesús perdonó a la mujer, yo quiero decirles, Jesús también nos puede perdonar a nosotros. También. Si esta mujer encontró el perdón de sus pecados en Cristo Jesús, usted y yo también podemos encontrar el perdón en Él. De la misma manera. Ahora bien, el Señor Jesús ha cumplido su ministerio en la tierra. Él vino a este mundo, predicó en este mundo, guió a las personas al arrepentimiento. Y el Señor Jesucristo se sacrificó, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Ahora está a la diestra de Dios, está a la diestra del Padre. Ya no está aquí Jesús para decirnos, ni yo te condeno, para decirnos tus pecados son perdonados. Ya no está aquí para decirlo de su propia boca. Ya no. Sin embargo, hermanos, amigos que nos visitan, Jesús ha dejado un plan perfecto para redención de toda persona. Todos hemos pecado de alguna vez, de alguna forma. A lo mejor hemos mentido, a lo mejor hemos cometido adulterio o fornicación, o nos hemos emborrachado, o hemos robado, qué sé yo, tantas cosas que una persona puede hacer malas, de forma que viole la ley de Dios. Pero el Señor ahora desde el cielo sigue perdonando a través de este plan de salvación que Él ha dejado. Si una persona ha pecado como esta mujer, necesita de la misma manera oír, ¿verdad?, la palabra de Dios, creer en Cristo, arrepentirse, confesar su fe y ser bautizado. Y cuando una persona sigue este plan perfecto de Dios, es el mismo para cada ser humano, entonces el Señor le perdona igualmente como perdonó a aquella mujer. Ahora estamos bajo el nuevo pacto. Ahora estamos, hermanos, bajo la ley del Nuevo Testamento, y esta es la forma en que el Señor ha dejado para que recibamos perdón de pecados. Cuando nosotros le seguimos, cuando nosotros le obedecemos, por la gracia de Dios somos perdonados, sin importar lo que hayamos hecho, sin importar cuán graves hayan sido las acusaciones, sin importar, hermanos, qué delitos hayamos cometido, el Señor nos perdona. Y esto es algo que debemos aprender en esta hermosa lección. Pero otra cosa que Jesús deja en claro es que hay una forma en la cual debemos de vivir. Y el Señor nos dice cuál debe de ser. Otra vez dice el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. ¿Ninguno te condenó?, preguntó Jesús. Ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y termina diciendo, vete y no peques más. Vete y no peques más. El Señor Jesús, hermanos, note que no le dijo a la mujer, continúa pecando, ya te perdoné, vete y sigue tu vida de la misma manera. ¿No dijo eso? El Señor Jesucristo no le dijo, mira, está bien, puedes cometer adulterio, pero ten cuidado que no te vuelvan a atrapar. No dijo eso el Señor. El Señor le dijo, vete, pero ya no peques más. Ya no. Y es que, hermanos, aunque Dios ama al pecador, aunque el Señor desea salvarle, desea lo mejor para él también, es claro que Dios aborrece el pecado. Esa clase de vida, esa clase de prácticas que tanto ofenden a Dios, hermanos, no quiere que nosotros vivamos en ello, no quiere que lo practiquemos. No, Él está dispuesto a perdonar, sí, pero también nos dice cómo debemos de vivir. ¿Cómo? No peques más. El adulterio es un pecado horrible
Y podemos decir muy escandaloso. Y aún así Dios puede perdonarlo. Y lo hace. Lo hace. Pero Dios no desea que las personas continúen más en ese pecado. Y lo mismo es, hermanos, para cualquier clase, cualquier tipo. El pecado en todas sus modalidades, en todas sus categorías, es exactamente lo mismo. El mensaje del Señor Jesucristo también es para nosotros, los que alguna vez fuimos perdonados de nuestros pecados. El Señor nos dice lo mismo: no peques más. Ya no. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, así quiere Dios que vivamos, una vida diferente, una vida totalmente nueva. El Señor nos da una nueva oportunidad de vida. Él nos perdona. Cuando nosotros somos sepultados juntamente con Cristo, nuestros pecados son limpios, son borrados, ya no existen más. Pero ahora quiere que vivamos una vida nueva, una vida diferente, una vida apartada del pecado. Es lo que dice el Señor: vete y no peques más. Ya no. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No saben? Pregunta Pablo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, muchos de los hermanos allí en Corinto, tal vez, igual que muchos de nosotros en nuestra vida pasada, habíamos practicado esta clase de pecados. Sí. Pero el Señor les había perdonado. Les había lavado por medio de la sangre preciosa de Jesús. Sus pecados habían sido limpios ya. Pero note usted, dice aquí el apóstol Pablo: y esto erais algunos. Es decir, que ahora en Cristo Jesús, ahora en su vida cristiana, ellos ya no eran más esa clase de personas. Y no eran más porque ya no lo practicaban. Primeramente porque el Señor les había perdonado, pero en segundo lugar porque ya no practicaban esa clase de pecados. Ya no debían de practicarlos, al igual que nosotros. Ya no más. Quien verdaderamente quiere el perdón de pecados debe de estar dispuesto y decidido a poner fin a sus malas obras. Fin. A partir de hoy voy a entregar mi vida al Señor y Él me va a perdonar, me va a lavar todo lo malo que yo he hecho, pero de aquí en adelante no vuelvo atrás. De aquí en adelante no vuelvo a ser la misma persona. De aquí en adelante no vuelvo a cometer esta clase de pecados que tanto ofenden a Dios. Hermanos, de eso se trata. Vete y no peques más. Hermanos, es una expresión que sin lugar a dudas nos da una nueva oportunidad de vida.
Cuando el Señor perdona los pecados, Él espera que nosotros dejemos de pecar. Él espera, ¿verdad?, que nosotros estemos dispuestos a dejar esas cosas, ¿verdad?, que son tan malas y aborrecibles a los ojos de Dios. Y Él, hermanos, nos da una nueva oportunidad de vida. Como decimos, borrón y cuenta nueva. Sí, una segunda oportunidad para nosotros. Es como si el Señor dijera: sé que te has equivocado, sé que has fallado, sé has caído, pero la vida no termina aquí. La vida no termina. Yo te doy una nueva oportunidad. De aquí en adelante, haz las cosas bien. Es lo que el Señor, parafraseando, le está diciendo a esta mujer. Y es lo que el Señor nos dice también a nosotros. De aquí en adelante, haz las cosas bien. Sé diferente. Deja esa vida. Sígueme. Hermanos, a través de Cristo y a través del Evangelio es que toda persona tiene derecho a una segunda oportunidad. Toda persona. Y si el Señor nos da una nueva oportunidad, aprovechémosla. No la desperdiciemos. Sí. Una persona a causa de sus pecados está perdida, está condenada, está destinada al castigo eterno, a la ira de Dios. El Señor brinda una nueva oportunidad a toda persona que ha pecado. Necesitamos aprovecharla. Necesitamos beneficiarnos de ella. Necesitamos enmendar nuestros errores. Necesitamos convertirnos en una nueva persona. Dice un texto, un proverbio, el último texto que vamos a ver en esta lección, Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados, dice, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, la misericordia de Dios está disponible para toda persona. Usted, amigo que nos visita en esta mañana, si aún no ha obedecido el Evangelio, si aún no ha recibido el perdón de pecados, la misericordia de Dios está disponible para usted, siempre y cuando usted reconozca que ha pecado contra Dios y haga lo necesario para que le perdone. Arrepiéntase, arrepiéntase de todo corazón, confiese su fe en Jesucristo, sea bautizado y apártese del pecado, apártese de esa clase de vida. Hermanos, ojalá que esta sencilla lección haya sido de beneficio para cada uno de nosotros y que hayamos sacado alguna enseñanza buena para nuestras vidas. Si hay amigos que están entre nosotros y alguno de ustedes está decidido a cambiar en este día a partir de hoy y desea de todo corazón que el Señor le perdone, le invitamos a que venga a Cristo. Vamos a cantar un himno de invitación y después del himno, si hay alguien, puede hacérnoslo saber alzando su mano. Nuestro hermano que va a dirigir el himno puede pasar al frente para que nos dirija. Muchas gracias por su atención.